Buenas a todos. Hoy les voy a hablar sobre uno de los momentos más épicos de la historia de Gran Bretaña. Se trata de una serie de eventos ocurridos en el año 1066, sin los cuales no se entendería la historia de esta isla. El siglo XI fue una centuria de cambios radicales, no solo en Inglaterra y Escocia, sino en general en el panorama geopolítico del norte de Europa. Inglaterra era un joven país unificado a partir de la unión de pequeños reinos existentes en la isla. Entre estos, el que destaca por encima de todos fue Wessex, ubicado al sur británico, y cuya dinastía de origen sajón, aunque con misteriosas raíces indígenas, fue la primera línea real de monarcas ingleses. Esta unificación de los distintos reinos anglosajones fue estimulada no solo por la ambición de los monarcas de Wessex, sino por la necesidad de unirse para enfrentarse a un enemigo común. Desde hacía décadas, las islas británicas, así como prácticamente toda Europa, se encontraban bajo la constante amenaza de piratas de origen escandinavo, mejor conocidos como los vikingos. En un principio, estos se dedicaban meramente al pillaje, al robo y a la captura de esclavos. Pero llegados a un punto, comenzaron a interesarse en asentarse en los lugares que atacaban, conquistándolos y enviando miles de colonos. En el caso de Inglaterra, la línea real de Wessex estaba en constante disputa frente a distintos caudillos y reyes escandinavos que pretendían usurpar el trono inglés y hacerse con el control político del país. Y en más de una ocasión lograron este cometido, sentando en el trono inglés a diversos reyes escandinavos que enviaron decenas de miles de colonos a suelo inglés, con la intención de tener una presencia notable en el país y así dominarlo. El país era un auténtico caos. Durante décadas, el trono pasó de mano en mano entre los herederos de Wessex y diversos caudillos daneses y noruegos. Fue en 1016 cuando el rey Edmund fue derrotado por Canute, rey de Dinamarca y de Noruega, a partir de entonces Canute el Grande, y estableció su control sobre estos dos países nórdicos e Inglaterra, en lo que la historiografía ha denominado como el Imperio del Mar del Norte. La era vikinga llega a su fin, ordenó el rey, pues quería que el pueblo inglés le aceptara como su rey y que ingleses y escandinavos pudieran coexistir en paz bajo su reinado. La Casa Real de Wessex, por su parte, huyó de la isla a la vecina Francia, encontrando protección en el duque de Normandía, William. A diferencia de los reyes anteriores, tanto escandinavos como ingleses, Canute pareció darle estabilidad y continuidad al reino, tanto en lo político como en lo económico y social. Sin embargo, esa estabilidad concluyó con su muerte, ya que sus herederos fallecieron por causas naturales al poco de su muerte. Con una crisis de sucesión, lo que menos querían los nobles ingleses era una nueva invasión desde el norte. Sin embargo, la ciudad de Londres, con poca o nula presencia escandinava, pedía la instauración de Eduardo el Confesor, heredero de Wessex, como rey de Inglaterra. Debido a las fuertes presiones por parte del pueblo, el Witan o Parlamento sajón, comandado por el aristócrata anglosajón más importante de su tiempo, Godwin hijo de Wulfnoth, decidió ordenar el retorno del príncipe de su exilio en Normandía, para ser coronado en la Catedral de Winchester, acto que tendría lugar el 3 de abril de 1043. Así, el poder volvía a las manos de un príncipe sajón. Sin embargo, en Noruega y Dinamarca no estaban conformes con esta situación. Pese a ello, sus paisanos afincados en el norte inglés, donde había una fuerte presencia escandinava particularmente en la ciudad de York, les pidieron que no atacaran, pues estaban hartos, al igual que los ingleses, de tantas guerras y muertes. Por ello, el rey Magnus decidió reconocer a Eduardo como rey de Inglaterra, con una condición, la de que, tras su muerte, el joven adlátere del escandinavo, Harald Sigurdsson, sería entronado como rey de Inglaterra, condición la cual Eduardo aceptó. Harald, al que apodaban Harrada, que en nórdico antiguo significa el despiadado, comenzó a visitar el norte de Inglaterra, para conocer el país del que, en el futuro, sería rey, además de empezar a trazar alianzas con la nobleza, muchos de los cuales estaban emparentadas con familias aristocráticas escandinavas. Así, para 1043, la situación geopolítica era la siguiente. Inglaterra estaba estable, bajo un monarca sajón, Eduardo el Confesor, elegido a regañadientes por la nobleza anglosajona y con fuertes vínculos y alianzas con Normandía y su duque, William. De hecho, a medida que fueron pasando los años, Eduardo comenzó a dar la espalda a muchos nobles ingleses, invitando a aristócratas normandos a trabajar para él en su gabinete de gobierno, cuestión que enfureció a muchos nobles, entre los que se encontraba Godwin, que recordemos que era el más importante. Por otro lado, en la otra orilla del Mar del Norte, tenemos a unas Noruega y Dinamarca expectantes, gobernadas por el rey Magnus, a quien Eduardo le había prometido que, a su muerte, Harald Harrada, un noble noruego, sería rey inglés.
La situación daría un vuelco en 1047, con la repentina muerte sin herederos del rey Magnus, y con la que Harald Hardrada fue nombrado rey de ambos países nórdicos. Eso significaba que, con la muerte de Eduardo, él sería rey de los tres reinos, recuperando el glorioso imperio del Mar del Norte, como en la época de Canute el Grande. Como dato curioso sobre el reinado de Eduardo el Confesor, cabe mencionar que fue durante su gobierno que se declaró la construcción de la Abadía de Westminster, que es, con permiso de la Catedral de Canterbury, el templo religioso más importante a día de hoy en el Reino Unido, pero hablaremos de ello en otro vídeo. A continuación, llegamos al año que mencionábamos al comienzo del vídeo, 1066. En ese año, el rey se encontraba muy débil y tuvo que delegar en Harold Godwinson, hijo del poderoso noble Godwin, los poderes del reino. Durante este tiempo, el norte, con una fuerte influencia cultural escandinava, se sublevó contra el rey, la cual fue mitigada por Harold Godwinson, con la ayuda de nada menos que de William de Normandía. Era evidente que los normandos estaban tramando algo, pues estaban muy interesados en la política inglesa, en la que se inmiscuían siempre que tenían oportunidad. Finalmente, Eduardo el Confesor murió tras 23 años en el trono con aparente paz, pero con una guerra fría de fondo. Una guerra fría entre dos bandos, colonos escandinavos del norte inglés, centrados en York, apoyados por Dinamarca y Noruega, con Harald Hardrada a la cabeza. Por otro lado, tenemos facciones de nobles que poseían diversos intereses en el sur del país, centrados en las urbes de Londres y Winchester, con el poder blando de los normandos de William detrás de algunos de ellos. Con la muerte de Eduardo, Harald se preparó para su viaje a Inglaterra, donde sería coronado como rey, tal y como había prometido el fallecido rey inglés. Alta sería su sorpresa cuando se enteró de que el Witan no tenía la intención de volver a aceptar el gobierno de un nórdico y que deseaban a un anglosajón en su lugar. Este consejo se debatió entre dos candidatos: Harold Godwinson, que ya habíamos presentado, hijo del noble más poderoso de Inglaterra y que actuó como regente durante la indisposición del rey, y un joven príncipe desconocido en Inglaterra, de nombre Edgar, que había nacido en la lejana Hungría y que era, por vínculo familiar, el pariente más próximo a la familia real sajona. Los normandos querían presionar para que se eligiera a este último candidato, el cual William entendía que sería el más manipulable. Sin embargo, el Witan eligió a Harold Godwinson como rey de Inglaterra, desencadenando de nuevo la inestabilidad en Inglaterra. Este, además, no poseía ningún vínculo familiar con la casa real sajona, lo cual era algo inaudito en el país. Tras enterarse de esto, Harald Hardrada enfureció y decidió tomar el trono inglés por las malas. Organizó un gran ejército de escandinavos y avisó a sus paisanos en suelo inglés que se unieran a él para librar la batalla definitiva por Inglaterra. Con una flota de varios centenares de barcos drakkar, desembarcó con su ejército cerca de York al más puro estilo vikingo, preparándose para la contienda. Harold Godwinson, al enterarse de que había desembarcado un ejército enemigo en el norte, se preparó y fue con el suyo a defender su legitimidad. Ambos ejércitos se encontraron en orillas opuestas del río Derwent, que estaban conectadas por un puente de madera, conocido como el puente de Stamford o Stamford Bridge. Harald, al divisar las líneas enemigas, ordenó a un berserker de 2 metros de alto a defender el puente. ¿Qué es un berserker? Se trata de gigantescos guerreros escandinavos que combaten semidesnudos o cubierto de pieles, y que se encontraban bajo los efectos de sustancias psicotrópicas que no solo les mitigaban el efecto del dolor o de la razón, sino que además les otorgaban actitudes feroces y animalescas con las que el enemigo sentía temor. Volviendo a la batalla, el berserker se encontraba desnudo, portando solo un hacha en la mano, y sus fuertes chillidos y rostro temible intentaban atemorizar a las legiones de Godwinson. Se dice que más de 40 guerreros ingleses fueron asesinados por este berserker. Sin embargo, un inglés astuto, sin que nadie le viera, nadó por debajo del puente y con una lanza a través de los tablones de madera, atravesó al berserker, y así el ejército de Harold Godwinson pudo cruzar para hacer frente al enemigo. Antes de comenzar la batalla total, se dice que Harald Hardrada dijo: «En la batalla nunca debemos escondernos detrás de los escudos», y pese a que estaba en inferioridad numérica, se lanzó de lleno contra las líneas inglesas. Tras horas de sangrienta batalla, el rey escandinavo sería alcanzado en el cuello por una flecha enemiga, perdiendo la vida en el acto. Finalmente, la conocida como Batalla de Stamford Bridge terminó con más bajas inglesas que nórdicas, los cuales defendieron su causa con ferocidad, pero el resultado de la batalla fue de victoria para los hombres de Harold Godwinson, el cual, pese a las numerosas bajas, logró repeler la embestida escandinava de un golpe y para siempre.
Harald Hardrada Sigurdsson, tras la batalla, fue reconocido con el épico sobrenombre de El Último Vikingo, y su muerte el 25 de septiembre de 1066 marca el final de la era vikinga, pues para entonces los reinos nórdicos perdieron influencia en Europa, y sus relaciones con otros países pasaría a una diplomacia más civilizada. Si se quiere la palabra, dejando de lado los pillajes y ataques relámpago. Con la amenaza nórdica neutralizada, parecía que la paz y la estabilidad había llegado al reino de Harold Godwinson, cuando de pronto una nueva hostilidad surgía, ahora del sur. Los normandos de William no estaban contentos con perder la influencia sobre un reino que tenían en el bolsillo con el rey anterior, así que planearon una invasión. Pese a ello, William estaba temeroso de emprender dicha beligerancia, pues su ejército era mucho menor en número y preparación. Hubo 3 momentos clave que envalentonaron a William a llevar a cabo esta campaña. En primer lugar, una carta de nada menos que de su santidad el Papa Alejandro II, que estaba preocupado por la situación de Inglaterra y le pedía que restaurara el orden en el país. El papado consideraba que el país necesitaba una renovación religiosa y reconocería a William como rey de Inglaterra si éste invade el país y le otorga estabilidad. En segundo lugar, además de sus soldados, un número cuantioso de bretones liderados por Alan Rufus quisieron sumarse a sus vecinos normandos para invadir Inglaterra, pues no olvidemos que los bretones son un pueblo originario de Gran Bretaña y que huyó de la isla tras las invasiones anglosajonas, pues veían la invasión como un acto de reconquista. Y el tercer momento clave, tal y como se aprecia en el tapiz de Bayeux, William y sus hombres avistaron una noche una enorme estrella fugaz que cruzaba el cielo rumbo a Inglaterra y que entendieron como un presagio divino de que debían emprender la conquista, lo cual, como es evidente, les dio muchísima moral. Ahora sabemos, gracias a estudios astronómicos, que lo que William y sus hombres vieron esa noche no es otra cosa que el cometa Halley, que tiene un periodo orbital aproximado de 76 años, por lo que normalmente solo se puede observar una vez en la vida. Los cálculos astronómicos afirman que dio la grandísima casualidad que el único año del siglo XI en el que el cometa pudo ser avistado fue el 1066, y encima, poco tiempo antes de que William tomara la decisión de invadir. Así, los normandos y bretones desembarcan en Pevensey y se encuentran con el ejército de Harold, que venía de sufrir importantes pérdidas en Stamford Bridge en la batalla de Hastings, una de las más importantes y trascendentes de la historia de Gran Bretaña. Los normandos se sorprendieron al ver que los anglosajones no traían caballería y pudieron ser derrotados, el 14 de octubre, con notable facilidad, por las tropas normandas, las cuales dieron muerte a Harold Godwinson. A partir de entonces, el duque de Normandía pasaría a ser conocido como William el Conquistador, el cual, tras la victoria y después de apaciguar una serie de escaramuzas en el sur inglés, fue reconocido por los nobles, y el día de Navidad de 1066, coronado en Westminster como William I de Normandía, rey de Inglaterra. Como comenté al inicio del vídeo, este hecho es clave para entender la historia de Inglaterra, pues no solo la política y las relaciones internacionales, sino también la cultura y la lengua se verán muy alteradas. En primer lugar, con estos hechos se ponía punto final al periodo anglosajón en Inglaterra, pasando este pueblo que dominó el país durante casi 6 siglos a ser visto como salvajes y bárbaros invasores, ya que la conquista normanda se vendió propagandísticamente como una reconquista de Inglaterra. Numerosos colonos procedentes de Normandía y Bretaña se instalaron en Inglaterra, muchos de los cuales eran descendientes de celtas britanos que huyeron del país con las invasiones sajonas y vikingas posteriormente. Este influjo de población cambió la cultura del país, sobre todo de la lengua, que adoptó numerosos términos del francés y del normando, cambiando además su estructura gramatical, particularmente en el habla de la clase alta. Así fue como surgió la versión más antigua del idioma inglés, a raíz de la mezcla del anglosajón y el franco-normando. De hecho, más de la mitad del vocabulario inglés viene de este último y no del anglosajón. Como curiosidad, así sonaba el idioma anglosajón que probablemente hablaron Harold Godwinson y Eduardo el Confesor. Federure futhi ertun heovunum, si fin nama i halgod, tobe come fin rice, i urde fin willa un eordan swaswa un heovunum, urne i dai huam likan flaf, syleus todai, ant furifus ure gyltas, swaswa we furivathurum gyltendum, and ne lad thus on kostnunge, acá lysus vivele, soth lice. Ya para acabar, en cuanto a la trascendencia de estos acontecimientos al corto y medio plazo, hay que añadir que William reorganizó el país
con su famoso Domesday Book, en el que se crearon los condados históricos de Inglaterra que conocemos hoy en día, y su dinastía inició la conquista de Gales y de Irlanda, precedente más primitivo de la unificación total de las Islas Británicas. Por último, en cuanto a geopolítica, con la unión dinástica de Inglaterra y Normandía, a la que en poco tiempo se le sumará Aquitania, propiciará el inicio de las hostilidades con el que se convertirá en el mayor rival de Inglaterra a lo largo de toda la historia, su némesis, el Reino de Francia. Dicha rivalidad será explicada en numerosos vídeos, pero esta encuentra su origen aquí, con la alineación de varios condados y ducados franceses con Londres en detrimento de París, lo que tensará las relaciones entre ambos y que llegará a su máximo exponente unos siglos más tarde en la sangrienta Guerra de los 100 años. Dicha rivalidad continuará durante la era de la exploración por las colonias en todo el mundo, durante las guerras napoleónicas, y se pondrá fin a ella casi un milenio después, con la Primera Guerra Mundial, donde por primera vez en un milenio ambos países se alían contra un enemigo común. Aquí acaba el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco sobre la historia de este país y sobre cómo la geopolítica es clave para entender los conflictos armados. ¡Un saludo!